Tenemos al Club Atlético Colegiales. Colegiales es un club de fútbol argentino que fue fundado en el año 1908, más precisamente el 1 de abril, un miércoles. Y aquí se sitúa en Munro Vicente López su cancha, que lleva el nombre de Libertarios Unidos. La historia comienza cuando un grupo de jóvenes políticamente anarquistas, hijos de inmigrantes italianos, deciden fundar el Club Libertarios Unidos. Muchos también se consideraban que eran anarquistas, comunistas, socialistas, entre otros tipos de agrupaciones políticas. Los primeros colores de su bandera, rojo y negro, fueron una clara demostración de un símbolo político. El rojo representando la sangre de los caídos, mientras que el negro la representación del pelotón. Con el correr de los años, el club debió cambiar su nombre. Debido a presiones políticas que sufrían los clubes que eran anarquistas en esa época, decidieron cambiar el nombre a Sportivo del Norte. Y así comenzaba esta historia. Tuve el placer de conocer un poco más a José Garría Zucal, quien es un doctor en antropología e investigador del CONICET, quien se especializa en el análisis de las barras bravas y la violencia dentro del fútbol. Entre sus obras más destacadas se encuentran Haciendo amigos a las piñas, Nosotros nos peleamos y La era del aguante. El escenario de las violencias en el fútbol en la Argentina, el de las barras bravas en general y el del colegial en particular, cambió mucho en los últimos 25 años. El principal cambio tiene que ver con la prohibición del hincha visitante, que fue una medida tomada, que no fue una política pública pensada, planificada, sino que fue una medida tomada sin planificación. La prohibición de los hinchas visitantes en todo el fútbol argentino se dan como resultado de una muerte policial. No es una barra brava que asesina a otro espectador, sino un policía que asesina a un hincha. ¿No? Un policía que asesina a un hincha de Lanús en la cancha de Estudiantes. A partir de ese momento se empieza a prohibir los hinchas visitantes y eso cambia el escenario de las barras. Cambia el escenario de las barras porque las barras hasta ese momento consolidaban la lucha del aguante con la barra rival. Entonces, para demostrar quién se la aguanta más, había que pelearse contra otra hinchada. A partir de ese momento, la lógica del aguante no cambia, pero como no hay un rival a quien demostrarle que se la aguantan, lo que surgen son las peleas dentro de las barras. Entonces, lo que vemos hoy, el escenario donde en muchos clubes hay 2, 3 barras, hasta 4 en algunos, es el resultado de la prohibición del hincha visitante, una política pública que no se planificó. Hizo su debut en el fútbol argentino el 7 de mayo ante Ferrocarril Oeste. En 1919, ya con el nombre de Sportivo y militando en Intermedia, logró el ascenso a la Primera B. En 1920 disputó su primer torneo en la Primera División, llamado Copa Campeonato 1920, donde terminó en la 7ª posición. En 1928 logró el campeonato y volvió a Primera División tras ganarle con un contundente 5-0 a Unión de Caseros. El club cambió su denominación en varias ocasiones. Así fue en el año 1925, donde un conflicto interno provocó la renuncia de una parte de la comisión directiva. De esta manera, Sportivo del Norte se escindió, por lo que honrando al barrio Colegiales, donde hacían de local, tomó su nombre como denominación, y sus colores pasaron a ser azul, marrón, el que muy pronto mudará al rojo, y oro. Se cree que los nuevos colores estuvieron inspirados en la bandera de la Segunda República Española, roja, amarilla y morada. En 1941 se trasladó la cancha a la intersección de las calles Fraga y Estomba, Villa Ortúzar, cancha donde también hicieron de local los equipos Almagro y Argentinos Juniors. Poco después el equipo se iba a mudar a Villa Martelli, hasta que finalmente el club se estableció en el barrio de Munro, en 1948, donde actualmente mantiene su estadio ubicado en Gervasio de Posadas 2060. Tras varios años naufragando entre la Primera C y la Primera B Nacional, en el año 2001, Colegiales hizo una de las peores campañas de su historia y descendió a la Primera C. En el año 2002, la historia empezaría a cambiar un poco más. A pesar de su gran campaña en Primera C, perdió la final con Deportivo Laferrer y desperdició la posibilidad de retornar a la tercera categoría. Sin embargo, en la siguiente temporada, volvió a jugar la final por el ascenso frente a Villa Dálmine, venciendo esta vez a su rival y retornando a la Primera B.
En la temporada 2007-2008, el club retorna a la Primera B Metropolitana, categoría en la que se mantuvo hasta el 2024. Así comenzaba esta historia donde Colegiales iba a buscar el ascenso tan esperado tras 68 años. La ida fue un empate 0-0 con pocos momentos a destacar, pero esta vuelta no iba a ser lo mismo. Comienzo del partido que se atrasaba un poco por personas partidarias que se encontraban al costado del césped, pero nada importaba, porque a las 7:27 de la tarde el pitazo inicial hacía eco en el estadio y la pelota rodaba. La gente que abrazaba a sus hijos, amigos y conocidos de cancha. ¿Por qué? Porque Colegiales ya era de la Primera B Nacional. No, la verdad que es un momento histórico del club. Yo de chiquita soy hincha y nunca viví este momento. Fueron muchas situaciones y muchas veces que Cole estuvo para ascender y no sucedió. Pero bueno, nada, por eso todos los hinchas estamos muy contentos. La verdad que es una alegría inmensa, es algo terrible, pero créanme que lo sabía este gran plantel, lo sabían de estos dirigentes que han hecho un trabajo bárbaro, ordenado, y hicieron base sólida para seguir creciendo, pero si había alguien porque queríamos hacer todo esto era por todos ustedes. Disfrútenlo. Espero que hayan avisado en su casa. Esta va a ser una noche muy larga y el pueblo El club sigue manteniendo sus raíces y se llama de la misma manera que comenzó todo, Libertarios Unidos. Actualmente dispone de 7.300 localidades para los hinchas y socios del club. El Club Atlético Colegiales es un club que comparte la historia con muchos otros clubes del fútbol argentino. La fundación del Club Colegiales se dio en las primeras décadas del siglo pasado, en 1908, y al igual que todos los clubes que se fundaron en ese momento, era un club que fue fundado por 11, 12 jugadores que querían jugar al fútbol. En la ciudad de Buenos Aires y en la Argentina en general se fundaron en ese periodo una enorme cantidad de clubes. Muchos desaparecieron, muchos cambiaron su nombre, el caso de Colegiales, muchos cambiaron su estadio, su locación, el caso de Colegiales. Y el Club Colegiales, su historia es una historia muy rica en el ascenso del fútbol argentino, porque hace más de 68 años que militaba en la tercera categoría, ¿no? Siempre en la tercera categoría. Y en los últimos 10 años había perdido 3 oportunidades de ascenso a la segunda categoría, que ahora se llama Nacional B, pero antes era la Primera B. Entonces, la historia de Colegiales está inserta en la historia del fútbol argentino, sobre todo el fútbol de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, la cuestión metropolitana, ¿no?
esa identidad futbolera vinculada al barrio es una de las particularidades del Club Colegiales y que comparte con un montón de otros clubes del ascenso argentino, ¿no? Esa relación barrio-club es una de las particularidades del fútbol argentino y sobre todo del fútbol de ascenso. De esta manera llegamos al final del video, donde hemos aprendido mucho sobre la historia de Colegiales y nos hemos enriquecido con los datos al respecto de este club tan hermoso de Munro. Quiero agradecerle a la gente de Colegiales, quien me abrió las puertas a sus instalaciones y al club para poder conocer más, y también a José Garriga Zucal por la información que nos brindó al respecto de las Barras Bravas y la historia de este club.